Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. En conducción de Fernando Chapi Martínez. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en Misterios al Anochecer con su amigo Fernando Chapi Martínez. En la doble frecuencia, ya saben ustedes que nosotros llegamos a través de dos emisoras distintas, una para las ciudades de Lamas y Tarapoto y otra para el sur de la ciudad de Lima. Aquí tenemos a un invitado que ya ha estado previamente, aunque hace prácticamente un año atrás, así que se ha hecho esperar, pero es muy grato tenerlo, todo un honor. Él es Josep Guijarro, desde España, ahora desde Madrid, según me cuenta. Para quienes lo escuchen en la radio, no pueden observar lo mismo que yo, pero detrás de él hay una amplia colección de extraterrestres en todas las posturas, tamaños e intenciones. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Pues feliz de reencontrarte, Fernando. Efectivamente, nos hemos trasladado a Madrid para intensificar todavía más la divulgación en el misterio. Desde el día 2 de enero soy el responsable de los contenidos de espaciomisterio.com, una web de contenido amplio en cuanto al espectro del misterio, pero por razones obvias centrado en el asunto de los ovnis, que es particularmente el que más me interesa. Así es, Josep, y hablando de ovnis, OVNI, UAP, FANI, objeto transmedio, ¿cómo le vamos a llamar de ahora en adelante, desde la oficialidad al menos, cómo nos instan a llamar a estos viejos compañeros de nuestra especie humana? Pues fíjate, desde la oficialidad es fenómeno anómalo, que ya no aéreo, no identificado, para poder incluir dentro de esa categoría de anómalo a los transmedias a los que tú aludías. Pero no cabe duda de que estamos hablando del mismo fenómeno que por lo menos desde hace 75 años nos viene intrigando a los investigadores y que está de actualidad, porque el gobierno de los Estados Unidos, que es el espejo en el que todos los ufólogos nos miramos cuando tratamos de abordar esta cuestión, pues ha llevado esto al Congreso, ha creado un grupo de investigación en la NASA, tiene una oficina de estudio que llaman AARO, Oficina de Resolución de Todas las Anomalías, que siempre me ha parecido un término un tanto grandilocuente, ¿no?, para tratar de abordar un tema de estas características. Y en definitiva estamos de enhorabuena en la medida en la que el último informe que ha llegado al Congreso viene a decirnos que el incremento de avistamientos es exponencial. Han registrado en el último año lo que en los 75 anteriores, es decir, 510 casos que vienen a incrementar la casuística, de los cuales admiten que al menos 171 de ellos no tienen una explicación y que las evoluciones que realizan en los cielos muestran suficientes características de anomalía, ya sea por las aceleraciones, ya sea por las maniobras, que descartan que se trate de ingenios que todos conocemos como drones. Y esto viene a contradecir, Fernando, algo muy interesante, y es que este informe, tú sabes que estaba previsto que llegara al público el día de Halloween, el 31 de octubre de 2022, y se ha ido retrasando porque no, yo imagino que lo querían tener atado y bien atado, y sin embargo no se ha podido atar como ellos querían, de manera que tenemos 171 casos anómalos que ahora pasan a esa oficina de resolución de todas las anomalías para pasar a su fase de estudio. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Pues yo anunciaba a través de Espacio Misterio que la NASA, que sabes, tiene la obligación en los próximos, ya le quedan 7 meses, de emitir un informe al Congreso, poco con las pautas a seguir de cara a la investigación de este esquivo fenómeno, pues ha habido una filtración de que el jueves pasado, ahora no me hagas decir la fecha, déjame consultar el calendario, pero estaríamos hablando del día jueves 19 de enero, iba a tener lugar una reunión de 2 días, bueno, de hecho ha tenido lugar una reunión de 2 días, de la que poco sabemos, poco ha trascendido, en la que miembros del Departamento de Defensa, altos funcionarios,
junto con el equipo de la NASA, esos 16 investigadores, más una empresa privada que administra 270.000 casos de ovnis en una base de datos que está siendo objeto de atención por parte de la inteligencia artificial para encontrar patrones, y un astrofísico muy mediático, Avi Loeb, se han cerrado para tratar de aportar puntos de vista a ese equipo de 16 investigadores para la emisión de ese próximo informe que dentro de unos meses va a haber que ver la luz. De manera que no puede empezar mejor este 2023, que con noticias tan frescas y tan jugosas para lo que puede ser la antesala de la desclasificación de información OVNI anhelada por todo el mundo. Así es, a mí lo que me llama también la atención es lo que mencionaste, el pomposo, el casi estrambótico, ¿no? Por la espectacularidad del nombre de esta oficina, que en realidad, si no me equivoco, la traducción era algo así como resolución de anomalías en todos los ámbitos o en todos los dominios. Todos los ¿no? dominios, Todos efectivamente. los dominios. Sí, que yo me ponía a pensar y decía, pero Claro, pero anomalías de todos los dominios, eso, es que Fernando, yo significa que vale también la parapsicología, a eso vale voy. también la meteorología, vale la astrofísica, de ahí que, resulte un término para mí, insisto, muy grandilocuente. Claro, o sea, quiere decir que si hay un avistamiento ahí en Estados Unidos del Sasquatch o del Pie Grande, o si yo en mi casa tengo un poltergeist, también lo van a investigar ellos, van a enviar un equipo de la NASA y van a decir por qué está volando su mesa por los aires, ¿no? Y yo no, pero Correcto, estos no veían ovnis, ¿no? Entonces, correcto. perdón, UAPes. Entonces, es bastante curioso y no se descarta porque en el pasado también los grandes gobiernos han estado metidos en cuestiones de investigación parapsicológica y paranormal, aunque no lo exterioricen tanto, ¿no? Podría ser, quién sabe. Hay muchos que dicen que hay un ligue, hay una conexión cada vez más visible entre fenómeno paranormal y fenómeno ovni. Quizá ellos también lo estén vislumbrando, quién sabe. Es muy interesante porque si nos fijamos en la génesis de todo este proyecto, hay unas siglas que son AWSAP, APSAP, que es el embrión, por así decirlo, de la oficina que todos conocimos en 2017 gracias al reportaje de New York Times y que dirigió posteriormente este mediático hombre que es Luis Elizondo. Pues el APSAP empezó su singladura no exclusivamente fijando su atención en los ovnis. Parece que la génesis estaba vinculada a una organización constituida posteriormente, el BAAS, el Bigelow Aerospace, que son las siglas de ese BAAS, que este hombre, este mecenas, este potentado de la hotelería, o mejor dicho, ¿no?, de los apartamentos o de alquiler de apartamentos de Las Vegas, creó ese BAS como consecuencia de la adquisición de un rancho, el Skinwalker Skywalker. Ranch, donde tenían lugar toda una serie de fenómenos paranormales. De hecho, el propio Bigelow centró la atención en ese lugar para dar respuesta a una serie de inquietudes personales básicamente relacionadas con el mundo de los espíritus, porque había fallecido uno de sus hijos y creía que ese era una suerte de portal dimensional en el que confluían desde animales críptidos hasta fenómenos paranormales, pasando por ovnis, portales dimensionales, y ahí es donde nace precisamente la génesis de esto que hoy ha traído como consecuencia esta disclosure, esta, digamos, revelación de documentos oficiales relacionados con el fenómeno OVNI. De manera que a lo mejor, al final, la derivada va a ir a parar a lo paranormal. No lo sé, yo lo dejo caer ahí. Claro, sería una vuelta a lo clásico, como quien dice. Josep, a pesar de que este año está recién finalizando su primer mes, ¿han habido ya avistamientos anómalos en los cielos o también en la tierra o en los mares que hayan captado tu atención, que te gustaría reseñarnos o contarnos brevemente ahora? Bueno, en realidad se están produciendo avistamientos prácticamente todos los días y en casi todos los lugares del mundo. Hoy mismo pasaba a través de las redes sociales una imagen espectacular de una nave nodriza obtenida
en Japón que es muy llamativa. Y parece que hay una especie de aumento de naves de este tipo, de grandes dimensiones. Yo recuerdo que entrevisté, pues hará cosa de un año, a Juan Reyes, que es un piloto de líneas aéreas ya jubilado de Air Europa, que mientras efectuaba un vuelo entre Nueva York y Madrid, cuando estaba aproximadamente a unos 92 kilómetros de las costas gallegas, en el litoral ya español, advirtió la presencia de un gigantesco objeto que estaba por debajo del avión. Él en aquel momento estaba pues alrededor de los 39.000 pies, aproximadamente a unos 11.800 kilómetros de altura, y comparaba el tamaño de ese objeto de unos 40 kilómetros de lado con la isla de Gran Canaria, que tiene pues esa misma hechura vista desde el aire. Obviamente eso no significa que tuviera 40 kilómetros de altura. A él le recordaba precisamente esas dimensiones. Y no podía distinguir si ese objeto estaba bajo el mar o estaba sobre la superficie, pero obviamente no era un espejismo, habida cuenta de que no solo él, sino su copiloto, la tripulación, pudieron advertir y tras comunicar al Centro de Tráfico Aéreo de Madrid la presencia de aquel objeto, que era invisible al radar, hicieron pasar un avión que discurría 10 minutos más tarde en la misma ruta, procedía en la misma ruta, él procedente de Montreal y con destino también a Madrid, un DC-10, y tuvieron oportunidad de confirmar no solo la presencia del objeto, sino incluso de hacer un 360 sobre la superficie misma de aquel objeto, que era redondo y que tenía dos luces centrales en el centro. Tanto si hubiera estado bajo el mar, lo cual nos hubiera dado información acerca de que se trata de un objeto transmedia, como que hubiera estado en la superficie, es un objeto suficientemente grande como para llamar la atención. Y fíjate que es curioso porque el expediente que se abrió como consecuencia de aquel incidente quedó en nada, nunca ha trascendido si hubo o no una investigación posterior a nivel militar, pero nos consta que se han producido avistamientos similares en el núcleo que hoy día está en discusión, que es la costa de San Diego, en donde también se detectó una estructura de más de 100 metros de diámetro que podía servir de nodriza, decía el informe que filtró Harry Reid a los medios de comunicación, podía servir de nodriza a esos WAP, a esas formas TikTok, para ser exactos, que fueron captadas entre el año 2007 y 2014 en la costa de San Diego y que estuvieron zumbando prácticamente a todos los buques de la Marina, que, ojo, atención a esto, todos ellos tenían un común denominador y era la energía nuclear. Unos transportaban misiles, otros tenían que ver con silos de misiles. Es decir, parece que quienes tripulan esos objetos parecen tener una determinada obsesión por lo nuclear, casi como advirtiéndonos, ¿no?, de un peligro atómico. No lo sé, pero se les ha visto inutilizando precisamente esos misiles y yo creo que el mensaje, no sé si de una inteligencia extraterrestre, de seres del futuro o quien quiere que sea que tripulen los ovnis. Sí, también estuve escuchando de casos en, por ejemplo, México, también en Argentina, en Tucumán, si no me equivoco, y en otros lugares. Y por ahí, en uno de tantos casos, surgió una antigua forma de intentar explicarlos que a mí siempre me ha generado dudas, ¿no? Que es algo así como que en determinados momentos, pilotos, incluso en algunos casos no necesariamente civiles, sino hasta militares, ven algo extraño y de pronto los investigadores o no sé, bueno, de repente la propia organización a la que pertenecen dice, no, ¿saben qué? Se han confundido con el planeta Venus o quizá Sí, con bueno, Júpiter. Y yo esto digo, es es muy tan común fácil, y es tan esto fácil. desgraciadamente está a la orden del día y ha sido motivo de estigma por parte de quienes han protagonizado este tipo de encuentros, ¿no? Pero, insisto, para mí el riesgo no es tanto que la oficialidad trate de desacreditar con teorías peregrinas, como puede ser el planeta Venus o pueden ser a veces determinados fenómenos meteorológicos o astronómicos, la reentrada de bólidos o de meteoritos en la atmósfera,
que los pilotos están preparados y están entrenados para saber distinguirlos, como el hecho de lo que en términos de inteligencia se conoce como el efecto acordeón, y que es tratar de, cuando se produce una noticia determinada de un avistamiento, tratar de desacreditarlo proporcionando avistamientos que resulten locos, que resulten pues disparatados, ¿no? Y un ejemplo, lo estamos viviendo muy recientemente. Hace un par de días trascendían las imágenes de un planeador, del piloto de un planeador, que había tomado precisamente mientras sobrevolaba unas estructuras volcánicas que están en California. Y la imagen resulta espectacular porque uno ve un objeto bueno, de forma extraña, de color negro, que pasa a gran velocidad por delante de ese planeador. Y inmediatamente los escépticos, como que formaran parte de ese escenario, dan la explicación alternativa. Se trata de un globo Miller, es decir, de esos globos que hinchas para los cumpleaños, que son muchas veces de aspecto plateado, este en concreto era de color negro, e incluso llegaba a advertir la leyenda que había sido serigrafiada en su superficie, para desacreditar fundamentalmente lo que, eso no quita que ese fuera un avistamiento fake, pero para desacreditar el fenómeno ovni en su conjunto. De manera que yo siempre he advertido que estamos en un momento muy delicado, en el que los ufólogos tenemos que dejar de lado un poco nuestro entusiasmo y esa veleidad con la que hablamos de abducciones, de círculos del maíz, de mutilaciones de ganado, en fin, de todas esas cosas que el escepticismo más recalcitrante ha considerado siempre como cultura pop, para nadar y guardar la ropa. Es decir, vamos a escuchar, vamos a ser cautos en nuestras manifestaciones públicas, porque estoy convencido de que en la misma medida en la que nos pronunciemos en favor de esas cosas, van a salir los escépticos para decir, aléjense de todo esto. Aléjense de todo esto porque son los cuatro chiflaos de siempre que creen que los marcianos vienen aquí a secuestrar mujeres y violarlas a bordo de un ovni. Así es. Josep, bueno, ya que tú estás en España, sé que es un tema un poco amplio, pero ¿qué opinas de este resurgir, este revival que ha tenido el tema humo, que es un tema que se niega a irse? Ha estado, bueno, décadas atrás, tuvo su auge, de ahí como que quedó un poco en stand-by, de ahí volvió a resurgir y ahora parece que nuevamente, no sé, ¿qué opinas de esto? Bueno, es bastante llamativo. Vamos a ver, yo tengo sensaciones que chocan entre sí. Contrapuestas. Contrapuestas. Porque yo soy de los convencidos de que humo es un fraude. Pero es verdad que incluso en los fraudes más fraudulentos a veces suceden cosas. Y hay muchas cosas en humo que tomaron vida propia y que generaron un subhumo que todavía puede existir y puede estar latente. Ahora bien, parte de ese revival es plenamente artificial y, en mi opinión, no va a ir mucho más lejos. ¿Por qué digo que es artificial? Porque fundamentalmente se basa en una reciente serie de televisión estrenada en España, en Movistar TV, y que muy pronto posiblemente vea la luz en otros países de habla hispana, en el que fundamentalmente se ha querido utilizar la figura de Jordán Peña para dar caña a toda la ufología, tachándonos de crédulos y insinuando no, lo dicen claramente, que esto es un producto sociológico de la España post-franquista o tardofranquista, es decir, cuando ya el régimen dictatorial del general Franco estaba a las últimas, pues prácticamente como una advertencia, ¿no?, de que moralmente esto no era bueno y que además quienes abrazaban esas teorías, pues poco estaban siendo díscolos, tanto con la moral del sistema como con el régimen en sí. Y ciertamente reducir el fenómeno ovni a un fenómeno español o reducirlo a un fenómeno del tardofranquismo a mí me parece una torpeza sin igual.
Torpeza a la que ha contribuido el hijo del propio autor confeso de Humo, de Jordán Peña, puesto que ha montado una escandalera en base a los derechos y derechos de propiedad de la imagen de Humo y tal, que vendría a decir que su padre efectivamente es el autor de esas historias, pero hay que decir que es autor confeso porque él fue objeto de un chantaje a la hora de decir o confiesas que eres el autor de Humo o revelamos las prácticas sexuales sadomasoquistas que tú estabas realizando. Y claro, a mí me parece todo esto una historia de muy mal gusto, porque fundamentalmente Humo no es eso. Humo va mucho más allá y la prueba es que hoy hay gente que sigue diciendo recibir comunicaciones de ese planeta hipotético que orbitaría en torno a la estrella Wolf 424. Hombre, yo no soy quien para negar esas experiencias a esas personas que hoy, y algunas son amigas, acreditan seguir recibiendo información. Es evidente que la información que se recibe hoy no tiene nada que ver con la de entonces, que indiscutiblemente tenía una relación con Jordán Peña porque salta a la vista los gráficos, saltan a la vista los dibujos, saltan a la vista muchas de las cosas que refrendan las teorías que el propio parapsicólogo había tenido en vida, ¿no? Pero a mí me parece que esa historia es muy difícil de reflotar. Si acaso hay una derivada que me resulta muy interesante y de la que poco se ha hablado, y es la relación de Humo con el KGB, de la que me vas a perdonar, pero vamos a tener que dejar para otra ocasión porque eso nos llevaría muchísimo, muchísimo tiempo. Exacto, Josep, es un tema que es como un pulpo, ¿no? Mientras más lo vas observando, te das cuenta que los tentáculos son más largos de lo que pensabas, que ya hasta un poco te asusta, sobre todo por las En cierta implicancias. medida se parece mucho a un tema muy propio y que conozco bien, que es el tema de Friendship, porque al igual que en Humo, esas iniciales comunicaciones radiales tenían una línea, un propósito determinado, y hay quien en la actualidad sigue diciendo mantener contactos con Friendship, pero es un pseudo-Friendship, igual que lo de Humo hoy es un pseudo-Humo. Son cosas distintas que han evolucionado, que yo no niego que tengan una vida propia y que muy probablemente en muchos de los casos estén escondiendo bromas. Pero una broma que dura 40 años es muy difícil de mantener, y sobre todo cuando personas completamente aisladas, yo he conocido por ejemplo a Jiménez Maruenda, que aseguraba tener vivencias propias independientes de las que tenía Farrions o independientes de las que podía tener Fernando Sesma o de las cartas que podía recibir Rivera. Es decir, estamos hablando de muchos frentes para una única persona. O realmente José Luis Jordán Peña tenía un equipo, cosa que no se ha podido revelar, o realmente que todo recaiga en una única persona, a mí me parece desde luego muy complicado. Sí, y justamente has mencionado Friendship, un caso que yo pensaba que ya estaba, digamos, desaparecido, pero me comentas que todavía sigue semiactivo y no sé Sí, por qué. pero no radial, es decir, los contactos radio terminaron a mitad de los 90 y los contactados, entre ellos pues Octavio Ortiz, Mona y muchos de los radioaficionados chilenos que entonces estaban en contacto con la presunta isla, dejaron de recibir esas comunicaciones. Pero paralelamente nacieron otras personas que recibían mensajes que decían ser de Friendship a través de Internet. Es decir, mutaron la forma en la que se comunicaban. Lo mismo ha ocurrido con Humo. Es decir, los actuales contactados de Humo ya no reciben cartas postales, reciben emails. Y, digamos, pueden contrastar si esa información es verídica o no en función de si son acordes a los mensajes previos. Pero eso no quita que un bromista con muy buena documentación sobre Humo pueda ser precisamente, pueda ser el autor de todas esas comunicaciones. Así es, Josep. Quiero agradecerte por esta intervención en el programa. Sé que tus tiempos son limitados, pero muchas gracias por haber estado aquí. Quizá me mencionabas de espaciomisterio.com. Es la web en la que ahora estás dirigiendo. Es la web que estoy trabajando, con independencia de que, evidentemente, al igual que hacen tus telespectadores y oyentes contigo, Fernando, pueden hacerlo en el canal oficial de Josep Guijarro, donde de vez en cuando sigo subiendo vídeos y haciendo directos para poder compartir la actualidad más candente del fenómeno OVNI. Te agradezco
que hayas respetado la brevedad. Hoy ha sido un día muy complicado y te agradezco que hayas respetado los tiempos. Un gran abrazo, Josep. Saludos hasta Madrid y esperemos que muy pronto volvamos a conversar. Un saludo. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.